pedimos, Señor Jesús, que hagas esa obra maravillosa en nuestras vidas, mi Dios. Sé guiando nuestros caminos, Señor. Te damos gracias, mi Dios. Te adoramos, Señor. Rindo mi ser, mi corazón. Rindo mi ser, mi corazón.
En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Si nosotros pudiéramos describir el Salmo 10 en breves palabras, diríamos que habla acerca del silencio de Dios y la adversidad del hombre. Efectivamente, hablando acerca del silencio, hermanos, creo que es algo que de cierta manera nos espanta cuando no tenemos alguna respuesta, cuando clamamos y sentimos que Dios no oye. Y sobre todo también cuando vemos que los perversos prosperan y van saliendo adelante, ellos que decimos nosotros no temen a Dios, sino en cambio la vida que ellos disfrutan y gozan es muchas veces mucho más mejor que la de nosotros. Hoy en esta hora vamos a hablar acerca de este Salmo, Salmo capítulo 10. Vamos a estar meditando en algunos versículos, pero quiero invitarles primero, hermanos, a que oremos a Dios. Ya hemos alabado al Señor, ya hemos declarado la grandeza del Señor, hemos hablado acerca de que Dios es un Dios de poder y un Dios maravilloso. Seguramente ya se gozó, ya disfrutó de este tiempo de alabanza, pero hoy vamos a hacerlo a través de la predicación. Oramos al Señor en esta hora. Dios y Padre, hoy en esta hora, Señor, oramos, Señor, y te pedimos que tú ahora nos bendigas en este momento en el cual tu palabra va a ser expuesta, va a ser manifestada, va a ser predicada, Señor, y eres tú usando mi vida, Dios de gloria. Quiero, Señor, simplemente darle a tu pueblo el alimento que ellos necesitan, Señor, para que toda vida, toda carne sea fortalecida, Señor, en ti, en medio de estos tiempos tan difíciles y tan duros. Que siempre abracemos y creamos y veamos cuán grande es tu nombre, Señor, y cuán admirable eres tú para poder sustentarnos, Señor, y ayudarnos en los tiempos de aflicción. Hoy en esta hora oramos y pedimos que tu Santo Espíritu sea en nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. La palabra del Señor, mis amados hermanos, nos habla en los primeros 4 versículos de la siguiente manera. Y quiero que ahí en su Biblia, si no aquí en la pantalla, ya que estaré leyendo la versión PDT, que es Palabra de Dios para Todos. Dice la palabra del Señor de esta manera: Señor, ¿por qué te muestras tan distante? ¿Por qué desapareces en mis momentos de mayor angustia? Los perversos persiguen con toda arrogancia a los justos y los hacen caer en sus trampas. Los perversos se enorgullecen de sus planes perversos, y los que tienen muchos deseos de ganar dinero rechazan al Señor. Los perversos dicen que no hay Dios, no le consultan nada, porque están llenos de soberbia. Dios no cabe dentro de sus planes. Vamos a hablar acerca del silencio de Dios. En este primer versículo precisamente nos habla de esto. Es una oración que eleva el salmista, y es una oración que en esa situación que él vivía tan difícil, elevaba su oración de esta manera y decía: Dios, tal parece que tú desapareces en los momentos de mayor angustia. Señor, siento que estás muy distante en los momentos en la cual estoy pasando por alguna tribulación. Seguramente, hermanos, aquí nos damos cuenta de que esto es muy tal vez concurrente en los que aman a Dios, en los que siguen al Señor, en los que buscan su rostro, porque muchas veces podríamos pensar que Dios no está al pendiente de nosotros.
Oramos y no recibimos respuesta. Clamamos y no vemos la respuesta de parte del Señor. Quiero decirles que aquí el salmista está elevando esta oración con cierta preocupación y con cierta ansiedad de ver la aparente inactividad de Dios. Cuando hablamos del silencio de Dios, hermanos, podemos también nosotros decir que en alguna ocasión o etapa de nuestra vida sentimos que Dios nos ha abandonado. Y llega ese momento de ansiedad en aquellas ocasiones cuando estamos angustiados y cuando estamos atribulados, vemos puertas cerradas, vemos que donde quiera que vayamos a buscar alguna solución, no se nos da. Sentimos que todo, absolutamente todo, conspira contra nosotros. Y en estos momentos, cuando tú clamas y sientes que Dios guarda silencio o que está muy distante de tu necesidad, es allí donde muchos hermanos llegan a flaquear y a desmayar. Tristemente vemos cómo es que hay gente desilusionada, gente que no supo esperar, gente impaciente que al no recibir la respuesta de Dios o decir que Dios guardó silencio y que no le ha atendido, retroceden, desmayan, se desaniman. La Biblia dice que muchos flaquean y caen. Pero aquellos que se aferran a Dios y a sus promesas, la Biblia dice de la siguiente manera: entonces correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Quiero decirte entonces en este espacio que aun cuando tú sientas que Dios está ausente en tu vida, recuerda lo siguiente: es comprensible que las personas actúen o actuemos de esta manera, donde decimos ¿por qué Dios no me oye? Pero quiero también decirte que esta situación que muchas veces tú pasas cuando clamas y sientes que Dios guarda silencio, también Jesús experimentó esa sensación cuando Él estaba clavado en la cruz del Calvario. Recuerda bien, después de que le habían azotado, después de que le habían, se habían burlado de Él de una manera tan tremenda y tan despiadada, Él está clavado en la cruz y después de algunos acontecimientos, la Biblia dice en Mateo 27:46 lo siguiente: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabachthani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquí nos podemos dar cuenta cómo Jesús, en su estado humano, en su estado de carne y hueso, carnal, porque recordemos, Jesús al bajar aquí a la tierra se hizo hombre y fue hombre como tú y como yo. Pero Él, hermanos, estando en ese tiempo de angustia, la Biblia dice que clamó a gran voz. No sé hasta dónde tú clamas cuando le pides a Dios. No sé hasta dónde y de qué forma elevas al Señor tu oración, tu súplica y tu petición. Pero aquí Jesús nos habla que Él a gran voz clamó. Y fíjate la oración que Él hace. Él dice: Elí, Elí, lama sabachthani. ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué no vienes a mi auxilio? ¿Por qué no oyes mi oración? El salmista decía: ¿por qué estás tan distante? ¿Por qué no atiendes a mi tribulación? Estoy pasando por un tiempo de tribulación. Cuando Dios, hermanos, según nosotros, guarda silencio, pasa algo. Nuestra paz y nuestro gozo se convierten en una preocupación. Es cierto
Nosotros somos tan finitos donde, hermanos, nos damos cuenta que cuando no tenemos, cuando no recibimos lo que más anhelamos, esto se puede convertir en algo que nos estaría entonces preocupando. Y aquí la pregunta es: ¿por qué el salmista estaba tan preocupado ante el silencio de Dios? ¿Por qué realmente él empieza este salmo y dice: ¿por qué estás tan lejos, oh Jehová? ¿Por qué te escondes en el tiempo de la tribulación? Aquí el salmista hace esta oración porque en los siguientes versículos habla el grande contraste que hay en el Hijo de Dios que clama porque sufre y no ve respuesta, y ve la otra parte donde dice la Biblia que los perversos, dice la Biblia, están ellos saliendo adelante y están teniendo una grande prosperidad. Es por eso que aquí explica el por qué el salmista estaba tan afligido por la aparente inactividad de Dios. Dice que los perversos persiguen a los justos. Los perversos, con toda su arrogancia, se van contra los justos y les hacen caer en sus trampas. No sé cuántas veces, no sé en qué etapas de tu vida, pero es posible que tú, como un hijo de Dios, te has visto acosado, acorralado, perseguido por los perversos, que ellos tienden sus trampas sobre tu vida y después es posible que tú caigas en esas trampas. Los perversos, dice en el versículo 3 al 4, dice que los perversos ejecutan sus planes. Ellos llevan a cabo sus planes perversos de tal forma que aun cuando se proponen el acumular y el ganar dinero, ellos lo hacen sin ningún problema. Muchas veces, tal vez tú te has brindado todo a tu trabajo, tal vez tú has entregado todo, tal vez tú te entregas todo por bienestar o por el ver el bienestar de tu familia, de tu vida misma, de tu persona, y por más que te afanas, fíjate, muchas veces te puedes dar cuenta que aquellos malos hombres impíos que sin temor de Dios tienen y acumulan al más no poder. Es por eso que David decía: Señor, ¿por qué estás tan lejos? ¿Por qué te escondes en el tiempo de mi tribulación? Y aquí hay algo más. La Biblia dice que los perversos no consultan a Dios. ¿Por qué? Porque Dios simplemente no cabe en sus planes. Los perversos, hermanos, así como más adelante Salmo 14:1 dice que no hay Dios. El necio es lo que dice. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. ¿Y por qué estos hombres en su necedad, hermanos, caminan con ese pensamiento erróneo? Ellos no le consultan para nada. Ellos no buscan a Dios, porque ellos están llenos de soberbia, de tal forma que Dios no cabe en los planes de estos hombres. Y aquí hay algo que yo quiero mencionarte. Tal vez tú digas: bueno, ¿por qué la vida es injusta? ¿Por qué los malos prosperan? ¿Por qué los que no buscan a Dios están bien y yo, o los hijos de Dios, el pueblo de Dios, que se esfuerza y que se empeña con hacer la voluntad de Dios, ¿por qué no estamos en una condición mucho más grata? La Biblia, mis hermanos, nos habla acerca de que el hombre, hablando del ser humano, sea cristiano o no, sea hijo de Dios o no, sea temeroso de Dios o no, pero el hombre tiene una obligación ante Dios como su creador. Y la obligación que el hombre tiene es acordarse de Dios. La obligación que el hombre tiene es mirar a Dios. La obligación que el hombre tiene es reconocer que por encima de ellos y de todo existe Dios. Sin en cambio no lo hacen.
Y esto, el ignorar la existencia de Dios, es un pecado. Aun cuando tú veas a gente que tú digas es una gente ejemplar, es una persona modelo, lo único que le falta es ser cristiano, pero tiene todo lo demás, pues sabes, aunque tenga todas las cualidades habidas y por haber humanamente, pero no tiene a Dios, es el hombre más miserable y más pecador. Aquí en la Biblia podríamos hablar un poquito de que nos menciona acerca de que hay pecados que son de comisión y hay pecados de omisión. Precisamente el hombre, hermanos míos, está cometiendo un pecado de omisión. Pero quiero decirte que el pecado de comisión son aquellas que se realizan de manera proactiva. Uno lo piensa, uno lo ejecuta porque así lo pensó y lo hizo. Pero hay otras acciones que es el pecado de omisión, en la cual es también una acción que ocurre por no hacer algo que es correcto. La gente que no busca a Dios no le ve la mayor importancia ni la mayor urgencia para venir y postrarse a Dios. Su vida es normal para ellos. Su caminar, como lo han trazado así durante toda una vida, no les es, una necesidad en ellos el que vengan y busquen a Dios. Sin en cambio, como te decía, esto es una obligación de todo ser humano que busque a Dios. Lamentablemente, y aquí se ve el tipo de personas que hoy en este siglo XXI existen: malas, perversas, soberbias, que se enriquecen a expensas de otros, que tienen ganancias al mando poder, pero dinero mal habido, dinero que consiguen haciendo algunas acciones nada correctas, de una manera mala, engañan, defraudan, roban, se enriquecen, saquean al pobre, le quitan a la viuda. Hay mucha gente, hermanos, que se ha enriquecido de esa manera, y Dios ni por aquí aparece en sus mentes, ni mucho menos en sus corazones. Es por eso que la oración de David decía: ¿por qué estás tan distante? ¿Por qué guardas silencio, Señor? El hombre, entonces, vemos que a pesar de que a veces no podemos ver la acción de Dios como nosotros quisiéramos, tenemos que entender algo: que cuando Dios guarda silencio es porque Él quiere tratar en alguna área de nuestras vidas de manera muy específica. Y esto yo quiero que tú lo entiendas, para que puedas entonces tú decir: efectivamente, Señor, ahora entiendo por qué tú quieres trabajar tal vez en mi paciencia. Tú quieres trabajar tal vez en esos niveles de arrogancia que estoy, queriendo tener, porque hasta ahorita lo he tenido todo, porque hasta ahorita no me falta nada, porque hasta ahorita, es más, creo que contigo o sin ti yo puedo adelante, pero ahora en mi necesidad y clamo y no veo respuesta, ahora entiendo que tu silencio es porque tú quieres tratar con alguna área de mi vida. Esa área tiene que ser moldeada por Dios. Cuando hablamos de que tiene que ser moldeada, hablamos acerca de un molde en la cual Dios te tiene que vaciar, te tiene que depositar allí para que te hagas de acuerdo a ese molde. El molde, hermano mío, es aquello que Dios quiere en aquellas áreas que Dios quiere cambiarte. Dios te mete en ese molde para que tú seas entonces cambiado y transformado, y entonces seas de mayor agrado delante del Señor. Aunque yo sé que el que pasemos por un proceso para que el Señor nos moldee, para que el Señor trate en alguna área de nuestras vidas, muchas veces podríamos decir es doloroso. No nos gusta sufrir,
No nos gusta padecer, no nos gusta llorar, no nos gusta vivir en una vida raquítica, en una vida pobre, en una vida de escasez. No nos gusta estar enfermos, no nos gusta padecer absolutamente nada. Sin en cambio, a veces es necesario, porque es donde Dios quiere trabajar en cada uno de nosotros. ¿Y sabes con qué fin el Señor te quiere o nos quiere moldear? Para que nosotros le demos un mejor servicio a Él en las cosas que hacemos y en las cosas que emprendemos. En cada silencio de Dios, Dios tiene un plan perfecto para nosotros. Después de haber guardado silencio el Señor, hermanos, por cierto tiempo, llegará el momento en el cual nosotros, después de que hayamos entendido el propósito, la Biblia dice: Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra despertará celo, gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Esto es lo que nos dice Isaías 42:13. Por lo tanto, no te desanimes. Por lo tanto, no quiero que tú te metas en un mundo de tristeza, de depresión, de aflicción. No quiero que tampoco renuncies a la fe que tienes en Jesucristo, a la palabra que se te ha predicado, al evangelio que ahora por la gracia de Dios brilla y alumbra en tu corazón. No quiero ni por aquí, hermanos, pensar que tú dices: Señor, es que ya no hay respuesta de ti, no veo respuesta en ti, por lo tanto mejor me regreso, mejor me retiro. Sino que, hermanos míos, la Biblia, así como ya dice Isaías 42:13, Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra despertará celo. Hermano, entonces nuestro corazón, cuando veamos aquello, se llenará de gozo al darnos cuenta que efectivamente Dios nunca se ha olvidado de nosotros. Recuerda bien lo que dice la palabra del Señor. Cuando venía la promesa del nacimiento de Jesús, entre los nombres que el Señor menciona de él, dice: y su nombre será Emmanuel. Quiere decir Dios con nosotros. Dios está ahí tan cerca de ti. Dios está, hermanos, tan al pendiente de tu vida. Dios está al pendiente de tu familia. Dios está tan al pendiente de todo cuanto tú hagas, porque Él te conoce que eres su hijo, porque Él sabe que tú le buscas aún a pesar de tal vez las debilidades, pero hasta ahorita no has negado el nombre del Señor. Yo quiero en esta hora que entonces pienses lo importante que es contar con la ayuda del Señor. Él nunca se ha olvidado de nosotros. Solo estaba guardando silencio para iniciar una etapa diferente en nosotros. Termino con lo que dice Salmo 145, 18 al 21. Dice la palabra del Señor en la versión Reina Valera: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. El versículo 21 dice: la alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Qué maravillosa palabra, qué hermoso Salmo 145, 18 al 21, que el salmista también nos otorga.
Él comprende a estas alturas que Dios no está lejano a los que invocan el nombre del Señor. Mi oración es que Dios te guarde. Mi deseo es que el Señor te siga fortaleciendo. Y mi anhelo es que a pesar de las grandes pruebas que tal vez estás pasando ahorita, te levantes en victoria en el nombre de Cristo Jesús. Porque aun cuando tal vez humanamente tú puedas pensar y decir: Señor, ¿por qué estás tan lejos? ¿Por qué te ocultas aún en el tiempo de la angustia que estoy pasando? Llénate de fe con esta última lectura que dimos. Jehová está cercano a todos los que le invocan. Oremos. Amado Dios, en esta hora, mi anhelo y mi deseo es que cada vida y cada corazón se siga abrazando de tus fieles promesas. Que cada uno de mis hermanos, los que hoy están teniendo, Señor, esta bendición de ver esta predicación, porque es una palabra que nos nutre, que nos alienta y fortalece, que tú les levantes. Señor, tal vez hay hermanos débiles, hay hermanos desanimados, hay hermanos que pudieran tal vez en sus pensamientos y en su oración decirte: ¿por qué no escuchas mi clamor? ¿Por qué guardas silencio? ¿Por qué estás tan distante de mi vida, Señor? En esta hora, amado Padre, permítenos conocer tu silencio. Permítenos entender ese silencio. Permítenos saber, Señor, que cuando tú aparentemente callas es porque estás trabajando para mostrarnos tu poder de una manera mucho más poderosa y gloriosa. Señor, hasta ahorita podemos decir que tú eres quien nos has ayudado. El brazo de Jehová ha estado con nosotros, nunca nos has faltado. Señor, yo puedo ver y puedo conocer familias que a pesar, Señor, de las dificultades económicas, no les ha faltado el pan en sus mesas. Que aun cuando tal vez las puertas de trabajo se han cerrado para el varón, para la hermana que, Señor, acostumbraba el trabajar, no lo está haciendo, pero Señor, tú eres ese Dios de provisión, que aún sin entenderlo, Señor, no sabemos cómo, de dónde tú mandas los recursos, pero ahí estás tú, Señor. Es cierto, no podemos entonces abrazar y pensar que tú te escondes de nuestra tribulación, o que estás tan distante, o que te alejas de nosotros porque estás más cerca que nosotros. Te damos gracias por ello, porque, Señor, hoy aprendemos que tu silencio nos lleva a una etapa mucho más hermosa y gloriosa. En Cristo Jesús te alabamos y te bendecimos. Amén y amén. Dios te bendiga.